Un cordial saludo, tengan todos ustedes y bienvenidos de nuevo a nuestra sección de lectura de el libro de Urantia, hoy con el documento 129. Vamos entonces a colocar esta actividad de presencia de nuestro Padre antes de continuar. Bien, entonces los dejo con Flor para que dé inicio. Adelante, Flor. Muchas gracias, Carlitos. Bien. Documento 129, la vida adulta de Jesús. Jesús se había separado total y definitivamente de la administración de los asuntos domésticos de la familia nazarena y de la participación inmediata en guiar a cada uno de sus miembros. Hasta el día de su bautismo siguió contribuyendo a las finanzas de la familia y manteniendo un vívido interés personal en el bienestar espiritual de cada uno de sus hermanos y hermanas. Estaba siempre dispuesto a hacer todo lo que fuera humanamente posible para asegurar la comodidad y la felicidad de su madre viuda. El Hijo del Hombre ya había emprendido todo preparativo necesario para separarse permanentemente de su hogar en Nazaret. Por cierto, no fácil para él hacer esto. Jesús amaba naturalmente a su gente, amaba a su familia, y este afecto natural se había aumentado enormemente por su extraordinaria devoción hacia ellos. Y aquí viene la primer eh, enseñanza que podemos tomar de este maravilloso documento. Nos dice que Jesús se dedicaba con devoción hacia ellos. Y entonces nos dicen lo siguiente: cuanto más nos entregamos a nuestros semejantes, tanto más llegamos a amarlos. Puesto que Jesús se había entregado tan plenamente a su familia, la amaba con un afecto grande y ferviente. Paulatinamente la familia estaba despertando a comprender que Jesús se preparaba para dejarles. La tristeza de la separación que se avecinaba solo estaba atenuada por esta manera gradual de prepararlos para anunciarles su intención de partir. Hacía más de 4 años que se habían dado cuenta de que Jesús estaba planeando esta eventual separación. 1. El 27º año, año 21 después de Cristo. En enero de este año, durante una lluviosa mañana de un domingo, Jesús partió sin ceremonia alguna del seno de su familia, explicándoles tan solo que iba a Tiberias y luego a visitar otras ciudades en torno al mar de Galilea. Así les dejó y nunca más volvería a ser un miembro regular de esta familia. Pasó una semana en Tiberias, la nueva ciudad que pronto sucedería a Séforis como capital de Galilea. Poco encontró allí que le interesara, procediendo pues sucesivamente a Magdala y Bethsaida hasta llegar a Capernaum, donde se detuvo a visitar al amigo de su padre, Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran pescadores y él mismo era fabricante de barcas. Jesús de Nazaret era experto tanto en las tareas de diseño como de construcción y un verdadero especialista en el trabajo de la madera. Y Zebedeo conocía ya desde antes la habilidad de este artesano nazareno. Hacía mucho tiempo que Zebedeo quería construir mejores embarcaciones. Expuso pues sus planes a Jesús e invitó a este carpintero visitante a asociarse con él para esta empresa. Jesús de inmediato aceptó la invitación. Jesús tan solo trabajó con Zebedeo poco más de un año, pero durante ese tiempo creó un nuevo estilo de barca y estableció métodos completamente nuevos para su fabricación. Mediante una técnica superior y métodos altamente perfeccionados de vaporizar las tablas, Jesús y Zebedeo comenzaron a construir barcas de una superior calidad y clase, embarcaciones mucho más seguras para navegar en el lago que las de tipo más antiguo. Aquí vemos una imagen
Esta imagen, bueno, circula en internet, pero esta imagen es de una barca que encontraron justamente en esa área. Asumen que podría haber sido fabricada por Jesús, pudiera ser, pero igual, ya que se tiene como esa posibilidad, bueno, la quise mostrar aquí porque es algo que está en los museos y así se tiene concebida. Ujú. Bien. Durante varios años, Zebedeo tuvo más trabajo fabricando barcas de esta nueva clase, de lo que su pequeño establecimiento podía ocuparse. En menos de 5 años, prácticamente todas las embarcaciones que navegaban en el lago habían sido construidas en el taller de Zebedeo en Capernaum. Jesús llegó a ser muy conocido entre los pescadores galileos como el diseñador de las nuevas barcas. Zebedeo era un hombre de posición relativamente acomodada. Sus astilleros estaban sobre el lago al sur de Capernaum y su casa estaba situada junto a la orilla del lago, cerca de los centros de pesca de Bethsaida. Jesús vivió en la casa de Zebedeo durante su estancia de más de un año en Capernaum. Durante mucho tiempo había trabajado solo en el mundo, es decir, sin padre, y disfrutó mucho de este periodo de trabajo con su socio padre. La mujer de Zebedeo, Salomé, era pariente de Anás, quien había sido sumo sacerdote en Jerusalén y seguía siendo el hombre más influyente de los saduceos, pues tan solo había sido depuesto 8 años antes. Salomé llegó a admirar grandemente a Jesús. Lo amaba como a sus propios hijos, Santiago, Juan y David. Sus 4 hijas llegaron a considerar a Jesús como su hermano mayor. Jesús salía a menudo a pescar con Santiago, Juan y David, quienes descubrieron que era tan buen pescador como experto constructor de barcas. Durante el curso de este año, Jesús envió dinero a Santiago todos los meses. Regresó a Nazaret en octubre para asistir a la boda de Marta. Desde entonces no volvió a ir a Nazaret por más de 2 años, cuando regresó poco antes de la doble boda de Simón y Judá. Jesús continuó durante este año construyendo barcas mientras seguía observando cómo vivían los hombres en la tierra. Frecuentemente salía a visitar la parada de las caravanas, ya que Capernaum estaba en la ruta directa de Damasco hacia el sur. Capernaum era un importante puesto militar romano y el comandante de la guarnición era un gentil creyente de Yahvé, un hombre piadoso, como los judíos gustaban de designar a estos prosélitos. Este oficial pertenecía a una rica familia romana y tomó por sí mismo el trabajo de construir una hermosa sinagoga en Capernaum, donándola a los judíos poco tiempo antes de que Jesús viniera a vivir con Zebedeo. Durante este año, Jesús ofició en esta nueva sinagoga más de la mitad de las veces. Y algunos de los viajeros de las caravanas que tuvieron la oportunidad de asistir le recordaban como el carpintero de Nazaret. En el patrón de impuestos, Jesús se inscribió como un artesano especializado de Capernaum. A partir de ese día y hasta el fin de su vida terrenal, se le conoció como residente de Capernaum. Él nunca declaró residencia legal en ningún otro lugar, aunque por razones diversas permitió que otros le asignaran residencia en Damasco, Betania, Nazaret e incluso en Alejandría. En la sinagoga de Capernaum encontró muchos libros nuevos en las arcas de la biblioteca y pasaba por lo menos 5 noches por semana estudiando intensamente. Dedicaba una noche a hacer vida social con los ancianos, otra con los jóvenes. En la personalidad de Jesús había algo amable e inspirador que atraía invariablemente a los jóvenes. A ellos siempre hacía sentir cómodos en su presencia. ¿Acaso el gran secreto de su popularidad con ellos consistía en el doble hecho de que siempre mostraba interés en lo que ellos estaban haciendo, aunque rara vez les ofrecía consejo a menos que se lo pidieran? Ahí tenemos otra enseñanza, ahorita vamos a comentarla. La familia de Zebedeo casi adoraba a Jesús y todos asistían fielmente a las sesiones de preguntas y respuestas que presidía cada noche después de la cena antes de irse a estudiar a la sinagoga.
Frecuentemente los jóvenes del vecindario también acudían a estas reuniones de sobremesa. Jesús les impartía enseñanzas variadas y avanzadas dentro de lo que ellos podían comprender. Hablaba de manera abierta, expresando sus pensamientos e ideales sobre política, sociología, ciencia y filosofía, pero nunca presumía de hablar con autoridad final, excepto cuando discutía de religión, la relación del hombre con Dios. Una vez por semana celebraba Jesús una reunión con todos los jornaleros que trabajaban en la casa, en el taller y en el puerto, pues Zebedeo tenía muchos empleados. Y fue entre estos obreros cuando por primera vez se le llamó maestro. Todos ellos lo amaban. Disfrutaba de sus labores con Zebedeo en Capernaum, pero extrañaba a los niños que jugaban junto al taller de carpintería en Nazaret. Entre los hijos de Zebedeo, Santiago era el más interesado en Jesús como maestro, como filósofo. A Juan le interesaba su enseñanza y opiniones religiosas. David lo respetaba como artesano, pero no le interesaban mucho sus puntos de vista religiosos ni sus enseñanzas filosóficas. Judá comparecía frecuentemente los sábados para escuchar a Jesús en la sinagoga y se quedaba para conversar con él. Cuanto más veía Judá a su hermano mayor, tanto más se convencía de que Jesús era realmente un gran hombre. Jesús hizo este año grandes progresos en el dominio ascendente de su mente humana y alcanzó nuevos y elevados niveles de contacto consciente con su ajustador del pensamiento. Fue el último año de vida estable que tuvo. Nunca más pudo Jesús vivir un año entero en un solo lugar, ni ocuparse de una sola empresa. Rápidamente se acercaban los días de sus peregrinaciones terrestres. No estaban lejos en el futuro los periodos de intensa actividad, pero el periodo que se avecinaba entre su simple pero intensa vida activa del pasado y su aún más intenso y arduo ministerio público sería de unos pocos años de extensos viajes y de actividad personal muy diversificada. Su formación como hombre del reino tenía que ser completada antes de que pudiera entrar a su carrera de enseñanza y predicación como el Dios hombre perfeccionado de las fases divina y posthumana de su auto-otorgamiento en Urantia. Bien, es hermoso varios temas que nos platican aquí. Uno, el que ya comentamos, que cuando hablan que entre más nos dedicamos a las personas, entre más devoción ponemos en nuestra relación, nuestro servicio a ellos, más aprendemos a amarlas. A veces, bueno, al menos yo no había hecho la conexión con ese tipo de detalle, pero sí es cierto. Y qué bueno que aquí nos lo expresan tal cual y es fácil de entenderlo. Ahora nada más hay que practicarlo. Y bueno, otro detalle que me gusta mucho es de que normalmente cuando los jóvenes nos están hablando, siempre tenemos la inclinación a cosa que digan, cosa que nosotros tratamos de enseñar. ¿Por qué? Porque supuestamente tenemos más experiencia, ¿no? Porque hemos vivido más o porque conocemos más. Pero fíjense lo que aquí hacía Jesús. Jesús no les estaba enseñando a menos que se lo pidieran, pero sí los escuchaba. Y me puse a pensar, y la verdad es que los jóvenes un gran número de veces lo que quieren nada más es practicar sus cosas, no que les estén diciendo qué hacer. Claro, yo sé que a veces la disciplina, bueno, hay que enseñarles también, pero en general, escucharlos creo que abre la puerta para un mejor entendimiento, una mejor relación y una mayor comunicación e inclusive una mayor forma de enseñanza posterior. 2. El 28º año, año 22 después de Cristo. En marzo del año 22 después de Cristo, Jesús se despidió de Zebedeo y de Capernaum. Pidió una pequeña suma de dinero para costear sus gastos de viaje a Jerusalén. Mientras trabajaba con Zebedeo, tan solo había cobrado pequeñas sumas de dinero que mensualmente enviaba a su familia en Nazaret. Algunos meses iba a José a Capernaum por el dinero. Otros meses iba a Judá para recibir el dinero y llevarlo a Nazaret. El centro pesquero donde trabajaba Judá estaba a unos pocos kilómetros al sur de Capernaum.
Cuando Jesús se despidió de la familia de Zebedeo, convino en permanecer en Jerusalén hasta la Pascua, y ellos prometieron viajar a Jerusalén para esta ocasión. Incluso dispusieron celebrar juntos la cena pascual. Todos ellos lamentaban la partida de Jesús, especialmente las hijas de Zebedeo. Antes de irse de Capernaum, Jesús tuvo una larga conversación con su nuevo amigo e íntimo compañero, Juan Zebedeo. Le dijo que pensaba viajar extensamente hasta, abro comillas, que llegue mi hora, cierro comillas, y le pidió que se ocupara en su lugar de enviar dinero a su familia en Nazaret todos los meses hasta que se agotaran los fondos acumulados por él durante ese año. Y Juan así lo expresó, y Juan así le expresó su promesa. Abro comillas. Maestro mío, ocúpate de tus asuntos, haz tu obra en el mundo. Yo actuaré por ti en este y en cualquier otro asunto y velaré por tu familia como cuidaría de mi propia madre y de mis propios hermanos y hermanas. Emplearé tus fondos guardados por mi padre, tal como tú le pediste, según ellos lo necesiten. Cuando ya tu dinero se haya acabado, si no recibo nada más de ti, y si tu madre está necesitada, compartiré pues mis propias ganancias con ella. Vete en paz, actuaré en tu lugar con todos estos asuntos. Cierro comillas. Por tanto, cuando Jesús partió para Jerusalén, Juan consultó con su padre, Zebedeo, respecto del dinero que le debían a Jesús, sorprendiéndose de que fuera una suma tan considerable. Como Jesús había dejado el asunto enteramente en sus manos, convinieron que sería mejor invertir esos fondos en propiedades y usar los ingresos para asistir a la familia de Nazaret. Y puesto que Zebedeo conocía de una casita en Capernaum que tenía una hipoteca y estaba en venta, mandó a Juan a comprar esta casa con el dinero de Jesús y mantener el título en fideicomiso para su amigo. Y así lo hizo Juan. Por 2 años la renta de la casa se aplicaría a la hipoteca y esta, aumentada por el cierto dinero que Jesús poco después envió a Juan para ser usado como la familia lo necesitara, casi igualaba la suma de esta obligación. Y Zebedeo suplió la diferencia de esta manera que Juan pagó el resto de la hipoteca a su debido tiempo, asegurando así un título limpio para esta casita de 2 piezas. De este modo, Jesús, sin saberlo, se convirtió en propietario de una casa en Capernaum. Cuando se enteró la familia en Nazaret de que Jesús había partido de Capernaum, puesto que nada sabían de su pacto financiero con Juan, creyeron que había llegado la hora de que se las arreglarían sin más ayuda de Jesús. Santiago recordó su contrato con Jesús y con la ayuda de sus hermanos, de ahí en adelante, asumió la plena responsabilidad por el cuidado de la familia. Pero regresemos ahora a observar a Jesús en Jerusalén. Durante casi 2 meses pasó la mayor parte de su tiempo escuchando las discusiones en el templo y visitando ocasionalmente las diversas escuelas rabínicas. Pasaba la mayoría de los sábados en Betania. Jesús había llevado consigo a Jerusalén una carta de presentación de Salomé, la esposa de Zebedeo, dirigido al antiguo sumo sacerdote Anás, expresando que, abro comillas, es como si fuera mi propio hijo, cierro comillas. Anás pasó mucho tiempo con él, llevándole personalmente a visitar las muchas academias de los maestros religiosos de Jerusalén. Aunque Jesús inspeccionaba estas escuelas consensudamente y observaba con atención sus métodos de enseñanza, nunca hizo ni una sola pregunta en público. Aunque Anás consideró a Jesús un gran hombre, no sabía cómo asesorarlo. Le parecía tanto sugerirle que ingresara como estudiante en una de aquellas escuelas de Jerusalén, pero por otra parte, sabía bien que no podía Jesús alcanzar la categoría de maestro regular porque no había recibido instrucción en ninguna de estas escuelas. Ya se acercaba la época de la Pascua y junto con las multitudes que venían de todos los rincones de la tierra, de Capernaum llegaron Zebedeo y su entera familia. Todos ellos se hospedaron en la espaciosa casa de Anás,
donde celebraron la Pascua como una familia feliz. Antes del fin de esta semana pascual, por una aparente casualidad, Jesús conoció a un rico viajero y a su hijo, un joven de unos 17 años. Estos viajeros procedían de la India, camino a Roma y a otros lugares del Mediterráneo, y habían planeado visitar Jerusalén durante la Pascua, con la esperanza de encontrar a alguien a quien pudieran contratar como intérprete para ambos y tutor para el hijo. Al conocer a Jesús, el padre insistió que los acompañara en su viaje. Jesús le habló de su familia y de que no era muy razonable marcharse por un periodo de casi 2 años, durante los cuales podrían pasar necesidades. Este viajero del Oriente le propuso pues a Jesús adelantarle los jornales correspondientes a un año de trabajo, para que él se los entregase a una persona de su confianza, asegurando así la protección de su familia contra cualquier necesidad. Y Jesús convino entonces viajar con ellos. Jesús entregó esta importante suma de dinero a Juan, el hijo de Zebedeo. Ya sabes cómo utilizó Juan este dinero para la liquidación de la hipoteca de la propiedad de Capernaum. Jesús le contó a Zebedeo todo el arreglo de este viaje por el Mediterráneo, pero le hizo prometer que no le diría a nadie, ni aún a su propia familia. Y Zebedeo jamás reveló su conocimiento sobre el paradero de Jesús durante este largo periodo de casi 2 años. Antes del retorno de Jesús, la familia en Nazaret ya casi lo había dado por muerto. Solo las aseveraciones de Zebedeo, quien en varias ocasiones los visitaba con su hijo Juan en Nazaret, mantenían viva la esperanza en el corazón de María. Durante este periodo le iba bastante bien a la familia nazarena. Judá había aumentado considerablemente su cuota y mantuvo esta contribución adicional hasta que se casó. Pese a que no parecía necesitar ayuda, Juan Zebedeo se hizo la costumbre de llevar obsequios a María y Ruth todos los meses, tal como Jesús le había instruido. Aquí tenemos un cuadrito donde podemos ver la edad de cada uno de los hermanos de Jesús en ese año 22. Estamos hablando del mes de marzo. Entonces, para ese año, para ese mes, Jesús iría a cumplir 28 años el 21 de agosto. Santiago, 24 años el 2 de abril. Miriam, 23 el 11 de julio. José, 22, pues tal vez ya había cumplido el 16 de marzo. Simón 20 el 14 de abril. Marta cumpliría 19 el 13 de septiembre. Judá, 17 años el 24 de junio. Ambos había nacido el 9 de enero del año 7, pero murió casi unas pocas semanas antes de cumplir los 6 años. Y Ruth cumpliría 13 años el 17 de abril. Como lección, este numeral yo creo que nos deja el desapego que tenía Jesús económicamente y la fe que tenía en su Padre, la confianza que no le iba a fallar y que nunca le iba a faltar nada, ¿no? Aníbal. Am, Marlene, ¿leíste antes del fin de esta semana pascual por una aparente Una casualidad? casualidad, una aparente. Casualidad. Ajá. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes la palabra ahí aparente? ¿Era que esto se arregló y Gani digo, no sabían nada, pero Jesús sí sabía o Jesús sí sabía que esto se estaba organizando? Porque aparente casualidad significa que no fue una casualidad. Pues yo creería que ellos no sabían, o sea, Ganit y su hijo no sabían. Jesús no me atrevería a confirmarlo. Yo creo que ya es especulación si decimos si sí o si no. Pero esas casualidades no son tan casualidades. Yo creo que estaban como predestinadas para que se fuera dando en la vida de Jesús todas estas experiencias y la gente que lo rodeaba, ¿no? Es mi opinión. No sé quién más quiera opinar al respecto. ¿Alguna otra observación?
Octavio. Buenas tardes, gusto en saludarlos. Ahí pudiera aplicar un poco lo que dice el documento 118, que a veces la providencia de alguna manera se puede aplicar cuando se justifica el fin, ¿no? En este caso, Jesús tenía la condición o la meta de conocer más al género humano, ¿no? A los mortales. Entonces pudiera ser de que de alguna manera se haya preparado esa circunstancia con con estos dos hombres, el joven y su Y el padre, papá. para que él pudiera tener este viaje. Por eso pudiera ser lo de aparente casualidad, como dice el libro. Pero en el documento 118 dice que a veces la providencia puede manejar las cosas para que se cumplan los destinos de ciertas deidades, ¿no? Ciertos personajes, en este caso el de Jesús. Gracias. Bueno, yo así lo interpreto. Gracias. Gracias. Waldemar. Sí, buenas tardes. Disculpen la tardanza. Del primer numeral me llama mucho la atención la manera en que organizaba su tiempo Jesús. Eh, Él trabajaba todo el día con Zebedeo y después tenía las pláticas ahí en la casa y luego una vez por semana con los jóvenes, otro con los ancianos, o sea, y se la pasaba estudiando. En cuanto a lo de la invitación de Gonod, pues él platicó con él y yo creo que Jesús tenía ese imán en la manera de expresarse. Eh, Sería muy aventurado a especular si realmente algunos seres celestiales intervinieron ahí, pero yo creo que Jesús, la mayoría de las cosas que hizo, las hizo de la manera humana, pero era extraordinario. Como persona, era una persona que atraía. Este, no dudo que probablemente sí haya sido predestinado, pero yo me inclino más en pensar que como era Jesús, como platicaba, como se desenvolvía, pues llamaba la atención y más adelante veremos que él, con otros personajes que platicaba, pues no, aparentemente era una persona normal, o sea, extraordinaria, pero no fuera de lo común. Entonces, yo me continuo a pensar que Gonodigan se ganó a Gonodiganid en base a su manera de ser como hombre. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación? De lo contrario, le pasamos el micrófono a Rita. Gracias, Marlene. 3. El 29º año. Todo el 29º año de su vida lo pasó Jesús completando su gira por el mundo mediterráneo. Los principales acontecimientos, dentro de lo que se nos ha permitido divulgar en estas experiencias, constituyen el objeto de las narraciones que siguen inmediatamente a este documento. A través de esta gira por el mundo romano, muchas razones a Jesús se le conoció como el escriba de Damasco. En Corinto y en otras escalas del viaje de regreso se le conoció, sin embargo, como el tutor judío. Fue este un periodo extraordinario en la vida de Jesús. Durante este viaje se puso en contacto con muchos de sus semejantes. Sin embargo, esta experiencia es una fase de su vida que él nunca reveló ni a su familia ni a ninguno de los apóstoles. Jesús vivió su vida en la carne y partió de este mundo sin que nadie, salvo Zebedeo de Betsaida, supiera que él había hecho este extenso viaje. Algunos de sus amigos pensaron que había regresado a Damasco. Otros pensaron que se había ido a la India. Su propia familia se inclinaba a creer que estaba en Alejandría, ya que sabían que una vez había sido invitado a ir allí
con el objeto de convertirse en asistente de un chazán. Cuando Jesús regresó a Palestina, nada hizo para cambiar la opinión de su familia de que había ido de Jerusalén a Alejandría. Les dejó creer que todo el tiempo que había estado ausente de Palestina lo había pasado en esa ciudad de erudición y de cultura. El único que sabía la verdad sobre este asunto era Zebedeo, el constructor de embarcaciones de Betsaida, y no se lo dijo a nadie. En todos vuestros esfuerzos para descifrar el propósito de la vida de Jesús en Urantia, debéis recordar la motivación del auto-otorgamiento de Micael. Si queréis comprender el significado de muchas de sus acciones aparentemente extrañas, debéis discernir el propósito de su estadía en vuestro mundo. En todo momento cuidó de que su carrera personal no resultara desproporcionadamente atrayente, de que no monopolizara la atención de los seres humanos. No quería atraer a sus semejantes en una forma excepcional o sobrecogedora. Estaba dedicado a la obra de revelar el Padre Celestial a sus semejantes mortales y al mismo tiempo consagrado a la sublime tarea de vivir su vida mortal en la tierra, siempre sujeta a la voluntad del mismo Padre del Paraíso. También será siempre provechoso comprender la vida de Jesús en la tierra. Si los estudiantes mortales de este divino auto-otorgamiento recuerdan que, aunque vivió esta vida de encarnación en Urantia, la vivió para todo su universo. En la vida que vivió en la carne de naturaleza mortal, había algo especial e inspirador para cada una de las esferas habitadas de todo el universo de Nevadón. Lo mismo también se aplica a todos aquellos mundos que han llegado a ser habitables después de la era memorable de su estadía en Urantia. Y esto es igualmente cierto de todos los mundos que puedan llegar a ser habitados por criaturas volitivas en toda la historia futura de este universo local. El Hijo del Hombre, durante la época y mediante las experiencias adquiridas en su viaje por el mundo romano, completó prácticamente su preparación por educación y contacto con los pueblos diversificados del mundo de su día y de su generación. Al tiempo de su regreso a Nazaret, y gracias a lo que había aprendido durante el viaje, prácticamente ya sabía cómo vive el hombre y cómo forja su existencia en Urantia. El verdadero propósito de este viaje alrededor de la cuenca del Mediterráneo fue conocer a los hombres. Él llegó a estar muy cerca de centenares de seres humanos en este viaje. Conoció y amó a toda clase de hombres, ricos y pobres, de todas las clases sociales, eruditos y menos eruditos, cultos e incultos, animalísticos y espirituales, religiosos e irreligiosos, rectos e inmorales. En este viaje por el Mediterráneo hizo Jesús grandes progresos en su tarea humana de dominar la mente material y mortal. Y su ajustador residente hizo grandes progresos en la ascensión
y conquista espiritual de este mismo intelecto humano. Al finalizar este viaje, Jesús virtualmente conocía con toda humana certeza que Él era un hijo de Dios, un hijo creador del Padre Universal. El ajustador pudo cada vez más evocar en la mente del Hijo del Hombre nebulosas memorias de su experiencia en el paraíso en asociación con su Padre Divino, antes de que él viniera a organizar y administrar este universo local de Nevadón. Así pues, el ajustador, poco a poco, trajo a la conciencia humana de Jesús esos recuerdos necesarios de su existencia anterior y divina en las diferentes épocas de su pasado casi eterno. El último episodio de su experiencia prehumana que el ajustador le evocó fue su diálogo de despedida con Emmanuel de Salvington poco antes de hacer entrega de su personalidad consciente para embarcarse en la encarnación urantiana. La imagen de este último recuerdo de su existencia prehumana apareció con toda claridad en la conciencia de Jesús el mismo día que Juan lo bautizó en el Jordán. Yo, después de leer este numeral, como mensaje saco de que que Jesús conoció a todos los seres humanos y creo que era para tratar de ser misericordioso y comprensivo con cada uno de ellos. Es lo que más digamos, como mensaje lo saco yo de este numeral, ¿no? En general, digo yo, ¿para qué quería conocer a todos los seres humanos? Y me imagino que era para conocernos realmente cómo vivimos los seres mortales, ¿no? Por todo lo que pasamos, por todo lo que vivimos en el día a día. Entonces considero que lo que él pretendía era ser misericordioso. Sí, adelante, Claudio. Gracias. Buenas noches a todos. Eh, sí, es cierto. O sea, parte de la tarea de él era conocer la idiosincrasia de los mortales y entonces, o sea, poder tomar esa experiencia. Y otra cosa que quería comentar. Creo que fue en la reunión pasada en la que especulábamos si Jesús ya estaba totalmente al tanto de su divinidad. Y acá en este numeral leíste justamente que recién cuando, eh, o sea, el 100% fue cuando recibió el bautismo. Y entonces él Exacto. todavía no recordaba lo que le había dicho Emmanuel. Sin embargo, o sea, cuando eh, el- esta chica se le, digamos, de alguna manera le ofreció su amor como para poder noviar y cosas por el estilo, él igual tomó la decisión pensando en su familia, no porque todavía, o sea, ya conocía exactamente cuál era la tarea de él y las limitaciones que podía tener. En ese momento podemos decir que estaba a mitad de camino de conocimiento, pero no pleno, ¿sí? O sea, porque las admoniciones que le hizo Manuel recién las recordó cuando fue bautizado. Y recordemos que también, bueno, lo vamos a ver después seguramente, que él se tomó el trabajo de ir a su casa en Nazaret y destruir toda prueba escrita o hecha por él para que no fuese utilizada como motivo de adoración. Era eso nada más. Gracias. Gracias, Claudio. ¿Alguien más?
Bueno, le cedo la palabra a Florcita. Muchas gracias, Rita. Yo nada más quería comentar, en base a lo que decían de la aparente casualidad, yo he visto que muchas veces en el libro hablan de lo que es causal y casual y hacen una diferenciación entre ambas, y haciendo como que aparentemente todo tiene una razón de ser, una causa. Y estaba yo pensando, porque en el documento, en el 129, en el 3 que se acaba de leer, dice, todo lo aparentemente extraño tiene un propósito para él en la estadía en nuestro mundo. Entonces, aunado a eso, lo que hacen los ángeles o los seres intermedios, ¿no será que de algún modo, y creo que lo hacen también con nosotros, se acomodan para que las cosas se den? Lo que pasa es que no siempre nos damos cuenta, o a veces queremos hacer algo o queremos que suceda algo, y cuando queremos no sucede, pero más adelante a lo mejor sucede, y ahí decimos, ay, yo lo quería antes, pero a lo mejor todo tiene su tiempo, ¿no? Jesús tuvo muchas oportunidades para viajar, para ir a Alejandría, etcétera, pero no las tomó y en ese momento ya estaba listo para empezar a viajar. Pero sí, se presta para pensar bastante al respecto. Y otro detalle que hace rato no dije fue, se fijaron que él pasaba cuánto tiempo en la noche estudiando. Eso hace alusión a una plática que también tuvimos la semana pasada sobre que él estaba preparado, era verdaderamente dedicado. Bueno, bien. 4. El Jesús humano. Para las inteligencias celestiales del universo local que lo presenciaban, este viaje por el Mediterráneo fue el más cautivante de todas las experiencias terrenas de Jesús, por lo menos de toda su carrera hasta su crucifixión y muerte. Fue este el periodo fascinante de su ministerio personal, en contraste con la época de su ministerio público que pronto le seguiría. Este episodio singular fue mucho más apasionante porque por entonces era aún el carpintero de Nazaret, el constructor de barcas de Capernaum, el escriba de Damasco, era aún el Hijo del Hombre. Todavía no había logrado el completo dominio de su mente humana. El ajustador aún no había dominado y equiparado plenamente la identidad mortal. Era aún un hombre entre los hombres. La experiencia religiosa puramente humana, el crecimiento espiritual personal, el Hijo del Hombre alcanzó prácticamente su ápice durante su 29º año de vida. Esa experiencia de desarrollo espiritual fue un crecimiento uniformemente gradual desde el momento de la llegada de su ajustador del pensamiento hasta el día en que se completó y se confirmó esa relación humana normal y natural entre la mente material del hombre y la dote mental del espíritu. El fenómeno de hacer de estas dos mentes una sola, la experiencia que el Hijo del Hombre alcanzó en forma completa y final como mortal encarnado del reino el día de su bautismo en el Jordán. A través de todos estos años, si bien no parecía estar en comunión frecuente con su Padre Celestial, perfeccionó métodos cada vez más eficaces de comunicación personal con la presencia espiritual residente de su Padre del Paraíso. Vivió una vida verdadera, una vida plena, una vida totalmente normal, natural y común en la carne. Conoce por experiencia personal el equivalente verdadero de la suma y sustancia completas de vivir la vida de los seres humanos en los mundos materiales del tiempo y del espacio. El Hijo del Hombre experimentó la entera gama de emociones humanas que van desde la alegría más espléndida hasta la pena más profunda. Fue un niño alegre y un ser de excepcional buen humor. Asimismo, fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. En un sentido espiritual, vivió su vida mortal de abajo hasta arriba, de principio a fin. Desde un punto de vista material, podría parecer que escapó de vivir en los dos extremos sociales de la existencia humana, pero intelectualmente llegó a estar plenamente familiarizado con toda la experiencia completa de la humanidad. Jesús conoce los pensamientos, los sentimientos, los deseos, los impulsos de los mortales evolucionarios y ascendentes de los reinos, desde su nacimiento hasta su muerte.
Ha vivido la vida humana desde los comienzos del yo físico, intelectual y espiritual, pasando por la infancia, la adolescencia, la juventud y la edad adulta, llegando hasta la experiencia humana de la muerte. No solo pasó a través de estos periodos humanos comunes y conocidos de avance intelectual y espiritual, sino que también experimentó plenamente esas fases más elevadas y avanzadas que consisten en la reconciliación del humano con el ajustador que tan pocos mortales de Urantia consiguen alcanzar. Así pues, experimentó la plena vida del hombre mortal, no solo como se la vive en vuestro mundo, sino también como se la vive en todos los otros mundos evolucionarios del tiempo y del espacio, incluso en los más elevados y avanzados de todos los mundos ya establecidos en luz y vida. Aunque esta vida perfecta que vivió en semejanza de la carne mortal puede no haber recibido la aprobación universal e incondicional de sus semejantes mortales que tuvieron la oportunidad de ser sus contemporáneos en la tierra. Sin embargo, la vida que Jesús de Nazaret vivió en la carne y en Urantia recibió la plena y completa aprobación del Padre Universal. Constituía al mismo tiempo y en la misma vida de la personalidad la plenitud de la revelación del Dios eterno al hombre mortal y la presentación de una personalidad humana perfeccionada a la satisfacción del Creador infinito. Y era este su verdadero y supremo propósito. No descendió a Urantia para vivir un ejemplo perfecto y detallado para cualquier niño o adulto, cualquier hombre o mujer de esa o de cualquier otra época. De hecho, todos podemos encontrar en su vida plena, rica, hermosa y noble mucho que es exquisitamente ejemplar e de inspiradora divinidad. Pero esto se debe a que vivió una vida verdadera y genuinamente humana. Jesús no vivió su vida en la tierra como un ejemplo para que la copiaran todos los demás seres humanos. Vivió su vida en la carne mediante el mismo ministerio de misericordia que todos vosotros podéis vivir nuestras vidas en la tierra, y así como vivió su vida mortal en su día y como era. Así pues, dejó un ejemplo para que todos nosotros vivamos nuestras vidas en nuestros días y como somos. No podéis aspirar, nos dicen los reveladores, no podéis aspirar a vivir su vida, pero podéis decidir que viviréis la vuestra, así como y por los mismos medios que Él vivió la suya. Puede que Jesús no sea el ejemplo técnico y detallado para todos los mortales de todas las edades en todos los reinos de este universo local, pero es perdurablemente la inspiración y guía de todos los peregrinos al paraíso que proceden de los mundos de ascensión inicial a través del universo de universos y a través de Abona al paraíso. Jesús es la senda nueva y viviente que va del hombre a Dios, desde lo parcial hasta lo perfecto, de lo terrenal a lo celestial, del tiempo a la eternidad. A fines de su 29º año, Jesús de Nazaret había terminado virtualmente la experiencia de vivir la vida como se les exige a los mortales moradores en la carne. Vino a la tierra para manifestar la plenitud de Dios al hombre y ya casi se había convertido en la perfección del hombre que espera la ocasión de manifestarse a Dios. Y todo esto lo hizo antes de cumplir los 30 años. La lectura de hoy fue hecha por Marlene Fandiño, Rita Colantonio y una servidora, Robles. Aquí hay tanta enseñanza como, híjole, de entrada nos dicen que él logró ese punto que supuestamente debemos alcanzar todos los mortales. Él lo alcanzó antes de los 30 años, con lo cual nosotros 40, 60, 70, 80 ya andamos como que un poquito tarde en ese sentido, ¿no? Pero ¿cómo lo hizo? Es increíble. Y algo que me llamó la atención dentro de lo que dijeron hace ratito en cuanto a la conexión o la secuencia con el ajustador es que el ajustador le dio como no muy claras imágenes, pero no de él como Micael de Nevadón, que eso fue lo que alcanzó en la visión que vio en el Jordán el día del bautismo, pero imágenes de cómo era él con su padre. Entonces ahora entiendo, con razón él estaba
tan seguro de su conexión con el Padre. O sea, imagínense poder vivir, bueno, en el caso de él, ¿no? Poder vivir en su mente esa realidad, ese conocimiento de saberse uno con el Padre, pero desde antes de venir aquí a su universo, cuando está allá, antes de llegar al universo local. Debe haber sido maravilloso poder en su mente ver esa conexión. Bueno, en fin. ¿Alguna pregunta, conocimiento, alguna inquietud? Ay, no me digan que no tienen ninguna, por favor, porque yo creo que se presta para que todo el mundo se pregunte muchas cosas. Mucha No, gente piensa en parecerse a Jesús es y muy aquí bueno. dice que eso es como un error. En cierta manera sí, porque nosotros no somos el creador de este universo local. No sé qué opinan ustedes acerca de ese aspecto de parecerse a Jesús. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y aquí nos lo aclaran, porque de entrada, nada más para empezar, nosotros no tenemos un origen divino, nada más para empezar. O sea, nosotros somos mortales de carne y hueso con origen mortal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que aprender desde cero. No tenemos un ajustador que nos va a ir guiando para un fin determinado, sino es un fin de acuerdo con mortales. Pero por otro lado, Jesús vivió en una época, en un momento en el que quizá el tipo de vida de ese momento ya no es adecuado para el tipo de vida moderna que tenemos hoy. Toda nuestra experiencia de vida hoy, costumbres, etcétera, ya no encaja en el patrón de ese tiempo. Mas, sin embargo, hay cosas que no cambian, su actitud, su servicio, su amor, el cuidado. Eso nunca va a cambiar. Y entonces ahí es donde nos dicen, Él puede ser la inspiración para vivir nuestra vida en este momento y como somos. No podemos seguirlo, ¿verdad? No somos Jesús. Y además, ¿cuál es el punto? Somos personalidades diferentes también, personalidades únicas, por lo tanto no podemos seguir un patrón previamente establecido. Todos somos personalidades diferentes. Pero es un muy buen punto. Y sí, yo sé que hay mucha gente que intenta o quiere hacer la vida como hace Jesús, pero técnicamente creo que ya no es factible eso. Nada más de entrada por el simple hecho de la diferencia de épocas. Bueno, entonces esa idea y esta otra idea que está también en el libro Urantia. El libro Urantia dice que si la mente nuestra no Ah, nos sirve o nos falla, que usemos la mente de Jesús. Entonces no sé cómo reconciliar eso o cómo se hace eso. es una de las preguntas que me hago todos los días. ¿Cómo puedo entender cómo cambia mi mente por la de Jesús? Pero quizá volvemos un poco a lo mismo. Es la intención, no el hecho. O sea, ¿cuál era la intención de él? Conocer a los seres humanos, amarlos, servirlos. En ese sentido, si tenemos a alguien, bueno, a ver, ahorita seguimos con, déjame darle la palabra porque a lo mejor ellos tienen una respuesta ideal para este tipo de inquietudes. Claudio empezó primero. Adelante, Claudio. Sí, no sé si ideal, pero es una opinión personal, ¿no? O sea, eh, muy cierto lo que decís, que nosotros no tenemos ni la preparación ni los antecedentes que podía tener Micael de Nevadón. Y entonces, Se congeló. Se congeló, ¿verdad? No fui yo, sí. ay, a ¿Lo ver, puedes ¿me repetir, Claudio? escuchan? Porque te congelaste un poquito. Si puedes repetir lo que dijiste. Sí, o sea, nosotros no tenemos el antecedente que tenía Jesús de ser un hijo creador. O sea, como bien dijiste, nacimos imperfectos como mortales de este reino. Y entonces, o sea, sería muy difícil decir, quiero ser exactamente igual a Jesús. Lo importante es la intención. Y creo que lo que decía justamente el documento era eso, el tratar de tener la intención de parecernos en nuestro obrar a Jesús. Hablabas también sobre conocimiento, ¿sí? Y hay dos tipos de conocimiento. Uno que es conocimiento, digamos, de las cosas terrenales y otra cosa es la sabiduría,
que no es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, él tenía la combinación de las dos cosas. Entonces, o sea, él podía comprender a todos, a cada uno de los que lo rodeaba, trataba de ser amable con todos, eh, y, y además, o sea, bueno, él había, como decía, tomado el conocimiento necesario como para saber de qué estaba hablando, ¿no? Y eso, bueno, también fue ayudado seguramente mucho por su ajustador de pensamiento. Pero bueno, eh, está Rafael también esperando. Adelante. Gracias. Gracias, Claudio. Rafael, adelante. Bueno, yo, a ver, hágale. Quisiera participar, hacer una observación nada más. Nos pide Jesús ser semejantes a Él, ¿no? Ser semejantes inclusive a nuestro Padre Celestial. Y por ahí, ¿cómo utilizar la imagen de Jesús o la vida de Jesús? Pues prácticamente como una inspiración, ¿verdad? Porque sí, efectivamente, Dios nos llama a ser únicos, a ejercer nuestra voluntad, a ejercer nuestros recursos, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra presencia en este planeta para ser semejantes a Dios e ir hacia Él. No nos pide que imitemos la vida de Jesús tal cual, a pie juntillas. Nos pide que seamos nosotros mismos, pero que seamos semejantes a nuestro Padre, ¿no? Incluso yo estoy muy en desacuerdo. Hay algo que me hace mucho ruido cuando que escucho ciertas prédicas o palabras religiosas como de yo ya no vivo en mí, es Jesús el que vive en mí, ¿no? Ya no vivo en mí, es Jesús el que vive en mí. Que no, dame por favor, Dios, el querer como el hacer. Que yo ya no vivo aquí, Jesucristo vive en mí. No, no, es eso. Yo no resueno con esa aseveración, porque al contrario, no, Dios nos pide que seamos responsables de nuestra vida, que nos manifestemos, que demos un paso al frente, que seamos expansivos, que vayamos, ejecutemos nuestra voluntad y, y, y hagamos de nuestra vida una obra de arte. Si, si, si es un regalo esta vida que hemos recibido, lo que hacemos de nuestra vida debe ser un regalo hacia nuestro Padre. Entonces, sí nos manda a que asumamos esa responsabilidad. No es, no imitar o dejar que Jesucristo vive en mí. Ok, sí, vive en mí como una inspiración, vive en mí como una inspiración, pero yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que ponerme a trabajar, tengo que brillar y parecerme a, a nuestro Dios, ¿no? Ser semejante a Él. Y también nos da una especie como de, am, ¿cómo le llaman? Como una pista, ¿no? Una pista. Aquel que si no tiene sabiduría, pídesela a Dios. Oye, pero exactamente cómo. Ora, inspírate, observa la naturaleza, observa tus relaciones y ahí vas a encontrar cuando Dios te habla, porque sí, Dios habla y muy fuerte, a veces no lo sabemos escuchar. Lo habla en nuestras relaciones interpersonales, habla en las situaciones que vivimos, en las dificultades que enfrentamos y luego muchas veces no sabemos escucharlo. Entonces, tenemos que estar muy atentos a todos los mensajes, porque sí, Dios responde a nuestras oraciones. Bueno, muchas Muchas gracias, gracias. Rafael. Gracias. Adelante, Aníbal. Sí, estoy de acuerdo con Rafael. Las decisiones son nuestras y creo que las consecuencias son de Dios. Creo que dice el libro eso precisamente. Número 11 de la Bota Moroncial. Sí, y es que eso me recuerda, estoy de acuerdo pues con Rafa sobre eso. Y también estoy pensando en lo que dice mi cuñada cada vez que tiene un problema, que ella ya no se preocupa por el problema porque ya se lo entregó a Dios.
como, entonces yo pienso, y entonces como así, las decisiones que ella tiene que tomar, ¿quién las va a tomar? ¿O quién las va a decidir? Porque precisamente estamos aquí es para nosotros hacer esas decisiones. Entonces, y mucha gente le recomienda a otros que entreguen ese problema a Dios o no haga nada y espere a ver si eso se resuelve solo, prácticamente lo que le están diciendo a la demás gente. Bueno, Ya. aparte de eso, bueno, y entonces con lo que dice Flor, usar la mente de Jesús es tener una intención, pero es que yo estaba pensando más bien es que la mente es un regalo del Espíritu Infinito para que nosotros nos podamos desarrollar. Prácticamente que la mente está prestada y la tenemos es por un tiempecito nomás, creo yo, y para podernos ayudar. Y ellos precisamente tienen los ayudantes de la mente. Eh, eh, Eso también está también como en contradicción con los científicos neurólogos ateos que dicen que la mente se origina en el cerebro. Pero eso ya es otro tema bien distinto, pues. Pero entonces, la mente está prestada y nosotros podemos usarla de Jesús. Pero quisiera saber exactamente cómo. Pero de todas maneras está bien lo que dice Flor. Gracias, Aníbal. A ver, Octavio, Cider. Buenas tardes. No sé si voy a enredar las cosas, pero yo lo interpreto de esta forma. Dice que nosotros como mortales de Urantia tenemos muchas agravantes. Por ejemplo, no tengo los documentos, pero espero darme a entender. En el documento 16 dice que nosotros como mortales no somos por naturaleza amorosos, ni somos altruistas, ni somos fraternos. Entonces, que solamente conociendo a Dios, ¿sí? O conociendo la espiritualidad por medio de Dios, es cuando nos hacemos de esa manera. Por eso era la importancia, yo entiendo que era la importancia de entender a Jesús, porque él a base de todas sus enseñanzas, de cómo vivió, de su ejemplo, de cómo él se conducía, nosotros podemos entender a Dios, entonces obra dentro de nosotros y empezamos a cambiar. También otro agravante que tenemos, entre muchas tantas, pero no voy a anunciar dos más, fue que no hubo la correcta eugenesia a principios de la etapa del príncipe planetario. Por eso también nosotros estamos viviendo esas consecuencias. No todos, pero de alguna manera nos afecta. Otro punto también que también nos afecta es que también en la etapa, no recuerdo si el documento 29 o el 28 dice que era una responsabilidad del príncipe planetario o de algunos seres divinos, no recuerdo con exactitud quién, eran enseñarnos a amarnos como raza. Si no hubiéramos tenido, en ese principio hubiéramos tenido el conocimiento y el entendimiento, no nos veríamos como enemigos, que eso ha ocasionado tantas diferencias y tanta división entre nosotros como género humano, porque hubiéramos entendido desde un principio que aunque hubiera habido 7 razas de color, todos hubiéramos sido hermanos, y eso lo marca el libro también, y habría que, si lo entiende uno, pues te contestas muchas preguntas de por qué el racismo y por qué tanta discriminación, porque fue una etapa que no se cumplió, ¿sí? Entonces, como ustedes observan, dentro de muchas cosas, todo esto nos ha ocasionado problemas. Ahora viene el Maestro Jesús, nos muestra cómo debemos de vivir, nos muestra al Padre y es donde deben empezar a hacerse los cambios, a vivir espiritualmente y entonces las cosas cambian. Y mi punto de todo este contexto era llegar a qué es la mente de Cristo. Lo que yo he entendido que la mente de Cristo es dejar que el Espíritu de la verdad obre dentro de nosotros, porque cuando Él se fue, Él derramó el Espíritu de la verdad. Entonces, para mí, cuando el libro se refiere a la mente de Cristo, yo estoy pensando que es el Espíritu de la verdad que debe obrar en nosotros. Pero ¿cómo va a obrar en nosotros? Como decía el hermano Rafael, y tiene mucha razón, hay que estar espiritualizados, hay que estar
trabajando en ello para que podamos recibir ese conocimiento, que también lo dice la Biblia y lo dice el libro de Urantia. Es Dios quien habla a través de nosotros. En este caso, si el Espíritu lo derramó Jesús, pues quiero pensar que ahí está parte de su mente, la mente de Cristo. Es a través del Espíritu de verdad que permitimos que obre en nosotros. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias a ti, Silver. Mi opinión personal es que yo creo que es un conjunto de situaciones. Adelante, Rafael, adelante. Solo ahorita que mencionó Silvia, acerca de que hay una parte de la mente de Dios en nosotros. Eh, yo lo veo como bueno, estos experimentos que se hacen con fichas de dominó. Las fichas de dominó se colocan así muy cuidadosamente verticales y cuando nosotros tiramos la primera de las fichas, se, se propaga, se propaga una perturbación. ¿Qué se mueve? ¿La ficha de dominó? No, no se mueve la ficha de dominó, se mueve la perturbación. ¿Sí? ¿Qué se mueve? La perturbación. La ficha de dominó 1 no termina hasta allá, hasta la ficha de dominó 524,000. No. Lo que se transmitió fue la perturbación. Algo así sucede con nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos una fichita de dominó que al momento de interactuar en el mundo propagamos el reino, propagamos esa perturbación a otras personas, como que es una especie de contacto vibracional de ideas, de amor, de emoción que impregna a otra persona y esa persona a otras muchas personas y esas muchas personas a otras muchas personas. Y así creo que avanza el reino, así creo que se propaga el espíritu, así creo que se propaga la intención, la fe, el amor, todo lo que nos pide Dios que propaguemos. No, no tanto como algo físico, algo orgánico, una célula, un gameto, no. Yo creo que más bien es algo espiritual, algo intangible, ¿no? Muy bien, Gracias. muchas gracias, Rafael. Sí, sí, a ver, adelante. Nada más es muy breve, pero también así como puede ser lo espiritual, así es también lo negativo. Lamentablemente así es. Entonces, donde tenemos que procurar, ¿verdad? No sé si algo vez pase, que lo espiritual sea lo que lo que debe prevalecer. Gracias. Gracias a ti. Sí, yo creo que es un conjunto de diferentes cosas. De entrada, bueno, estábamos, sí, nuestro mundo desafortunadamente pasó por dos momentos, de hecho tres. O sea, uno, somos planeta decimal. Segunda, la rebelión marcó que el príncipe planetario no cumpliera con toda su función de enseñanza. Y luego la parte genética, como acaban de mencionar también, bueno, falló por el tema de Adán y Eva. La evolución continuó, pero creo que en gran medida, bueno, vino Jesús, sentó las bases para un nuevo modo de pensamiento, lo entendieron, no lo entendieron, transgiversaron su enseñanza, pero para eso son las revelaciones. Hay muchos detalles que no sabíamos, acaban de mencionar el espíritu de la verdad, sabíamos del espíritu de la verdad, pero en realidad no entendíamos qué era el espíritu de la verdad a profundidad. Del ajustador se sabía que la chispa divina, que algo, pero en realidad no sabíamos cómo funciona. Entonces creo que para eso son justamente las revelaciones, para empezar a aclararnos cómo es el panorama en general, cómo es que somos personalidades diferentes, que somos responsables y no solamente de nuestra vida aquí, sino además de una deidad que es el Supremo. Eso no lo sabíamos, bueno, al menos yo no lo sabía. Nunca había entendido la enorme responsabilidad de esta primera etapa de vida y es fascinante, fascinante. Y claro, junto con la revelación vienen detalles de Jesús que no conocíamos. O sea, creo que en gran medida el hecho de querer transferir nuestros problemas a que Dios las arregle o decir que tengo a Jesús y que Él que arregle o que Él vive en mi vida, es simplemente parte de la ignorancia en la que aún no hemos aclarado muchos detalles que gracias a la revelación empezamos a conocer.
y eventualmente todo va a estar bien. Y claro, sí, lo que dicen, el efecto dominó, tú nada más mueves un detalle y se continúa. Un detalle bonito, simplemente, no sé si les ha pasado, una sonrisa que le den a alguien en el supermercado hace que otra persona se ría y a veces hasta el que va pasando junto también se ríe. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Claro, sí le tiene toda la razón. No hay que pensar en las cosas negativas que también se contagian, pero hacerlo todo lo positivo. Ahora ya sabemos cómo lo hacía Jesús. Bueno, pues hacer más o menos el ejemplo, inspirarnos en lo que él hacía para nosotros hacerlo y eventualmente podemos crear una masa crítica que solita va a continuar el contagio hacia otros seres humanos hasta que llegue a nuestro mundo a tener un equilibrio y eventualmente llegar a luz y vida. Claro, no va a ser de un día para otro. Y tenemos todavía que estudiar mucho y aprender mucho, ¿no? Y ya ven cuánto tiempo dedicaba Jesús a estudiar, a aprender. Esa es otra enseñanza también, o sea, hay que hacerlo del mejor modo posible, ¿no? Sí, adelante. Perdón, es que ahorita al escucharla me acordé de otra, de otra tesis que yo tengo. Fíjese que yo pienso que Urantia, este hermoso planeta, realmente está alineado a ese tipo de situaciones, ¿eh? Porque el libro de Urantia, de alguna manera, así muy profunda, encuentras varias explicaciones o varios comentarios donde dice que nuestro esfuerzo es a través de situaciones complicadas. Inclusive creo que en el 23 dice que la línea de este planeta es a través de la necesidad y el sufrimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque somos un planeta experimental, yo así lo he entendido, y por eso todo parece ser que debe ser a contracorriente, pero también los que logren alcanzar ese crecimiento espiritual y logren alcanzar esos niveles de preparación y que puedan llegar al paraíso, pues también el galardón es muy grande. Si ustedes han leído la parte final del documento 112, léanlo, te dice realmente todo el potencial y todo el logro que podemos lograr como mortales ascendentes y es algo maravilloso, realmente increíble. La última hoja del documento 112, hermanitos, léanlo y se van a maravillar de todo lo que podemos lograr, pero que es a través sobre todo de la fe y de poder trascender en este planeta tan difícil, diría yo, pero pues es que como un planeta experimental, pienso que está diseñado para todo esto. Ahora, después de tanto tiempo, lo he entendido y lo acepto, porque yo a veces no aceptaba las cosas. Bueno, ¿por qué todo tiene que ser así? Bueno, ahí lo dice. Gracias. Gusto Gracias, verlos. Cristina. Yo no pensaría que el hecho de ser decimal implica que vamos en contracorriente. Yo creo que decimal implica nuevas posibilidades totalmente eh, nuevas, innovadoras, ¿no? Que van a generar nuevos resultados o ampliar nuevos resultados o fórmulas o experimentación. Lo que sí creo que fue contracorriente fueron las dos fallas, la del príncipe planetario y la de Adán y Eva. Esa sí nos retrasó de manera significativa, pero el ser un planeta decimal yo lo veo más bien como una oportunidad. Y ojalá y sea así, porque si podemos brindar la sorpresita y hacerlo mejor y de buenas a primeras crear eso que se necesita para hacer este mundo mejor y ayudar a la humanidad en general, sería maravilloso. Es nuestra responsabilidad después de todo. Aníbal, adelante. Tienes el micrófono. Sí, esta semana en el grupo de estudio, precisamente aquí en Australia, pregunté si de los seres ascendentes nosotros éramos los más bajos, lo más bajo de todo. Me respondieron que en opinión de ellos, sí, somos los más bajos, lo que estamos en la escala más baja. Además de eso, estamos en un planeta decimal, estamos todo el montón de problemas que ya han enumerado. Pero Flor mencionó el Supremo y luego Octavio mencionó lo que nos viene después de todo eso. Y resulta que en el 110, en el documento 117, en el 5, en el capítulo 5, habla que todas las experiencias
de todos los seres ascendentes y finalistas, pues, cuando el Supremo esté completo, nos van a pertenecer a nosotros. Es decir, la de nosotros tan sufrida con la de los otros que la han pasado también en planetas donde no han tenido problemas. Todas esas experiencias, todas las vamos a tener entre todos. Eso me parece a mí increíble. Ujú, sí. No, la verdad sí. Y creo Sí. que, o sea, tuvimos estas fallas, ¿no? Pero la contraparte fue el único mundo que tuvo el placer y el honor de tener al soberano de 10 millones de mundos. Lo que pasa es que, claro, aún no lo hemos entendido, apenas estamos conociendo esa parte de la historia que no conocíamos. Pero en cuanto haya una gran cantidad de personas que entiendan lo que eso representa, sin lugar a dudas creo que va a resultar que al final somos el planeta más afortunado de todo el universo local, y entre muchos Bueno, más. el que conozca al maestro ha conocido al padre. O sea que nosotros estamos cerquitica de haber conocido al padre. Ya estamos en el camino. Bueno, chicos, no hay más. A ver, Valdemar, adelante, Valdemar. Sí, bueno, estaba viendo yo la última parte de este documento y me hace pensar que, y ahí lo dice, que Jesús ya había terminado de virtualmente la experiencia de vivir en la vida como un mortal. Él pudo haber decidido desde ese momento su autootorgamiento terminado. Nada más le faltaba lo de Lucifer, ¿no? Pero, pues pudo haber dicho, échenmelo de una vez y ya me voy, ¿verdad? Pero decidió, tuviéramos nada más unos dos o tres documentos más, porque en cuanto al espíritu, de verdad, en el hecho de que se auto-otorgó, ya estaba garantizado eso, que siguió su vida ya pública y todo. Aparte, si ya estamos hablando del 29º año, quiere decir que ya pasó la experiencia de haber enseñado a muchos líderes religiosos en Roma y en muchas partes. O sea que la semilla ya estaba sembrada de su manera de mostrar a Dios cómo hubiera evolucionado la religión o la espiritualidad si no hubiera tenido su vida pública, pues hubiera sido de otra manera, pero hubiera seguido avanzando. Probablemente esta revelación tampoco nos hubiera llegado si hubiera seguido otro curso, ¿verdad? Pero en realidad Jesús antes de los 30 años ya podía haberse ido, o sea, ya dijo, yo ya terminé, su objetivo ya estaba cumplido y por alguna razón él siguió y los 6 años o 7 años más, ¿no? Más o menos por ahí, y nos dejó pues mucho más enseñanzas que están, unas en la Biblia, pero la mayoría están en estos documentos que estamos leyendo. Ok. Gracias. Muchas gracias, Valdemar, sí, toda la razón. Bueno, Aníbal, Octavio, y luego le paso la palabra a Carlitos para que termine con la sesión. Bueno, es que el Perdón, libro de porque ya, Urantia, perdón, ¿quién va? Octavio, perdón, Aníbal alzó la mano primero, luego Siller, ¿usted? Adelante, hermano, perdone, no escuché, No, está perdón. bien. sí, el libro de Urantia terminaba precisamente en el documento 118, donde se habla de Dios el Supremo y Dios el Último. Y el resto fue un regalo, que fue una autorización para agregar la vida de Jesús. Y entonces se lo agregaron a un libro de Urantia que ya estaba hecho allá en los mundos morontiales o espirituales. O bueno, eso es lo que yo entiendo. Gracias, Aníbal. Octavio, adelante. Pues sí tiene razón, hermanito, pero fíjese algo también que yo he entendido. Yo comparto mis interpretaciones, ¿eh? No sé si a alguien le sirva, pero lo que yo escucho de ustedes a mí sí me sirve porque a veces me hace ver más cosas. Por ejemplo, hay algo que es bien importante que no sé si lo han ustedes captado. Por ejemplo, en el documento, creo que es el 55, te habla de las etapas de luz y vida, o no me acuerdo. Pero resulta que hasta en la tercera etapa, no sé si lo han analizado, es cuando se llega a la información del universo maestro y de los hijos creadores.
Y sin embargo a nosotros, fíjense en qué nivel estamos, que se nos adelantó toda esa información. Entonces, yo por eso hago tantas, si vieran como a veces tengo mi cabeza de que hago tantas conjeturas, porque por ejemplo, ¿por qué se nos dio esa información tan adelantada si todavía nosotros no salimos ni siquiera de las primeras etapas planetarias, que la verdad estamos revueltos, porque no se cumplió una con su totalidad? Sin embargo, hasta la tercera etapa de luz y vida es cuando mandan la información de quiénes son los hijos creadores, que hablan del Dios supremo y todas esas, y a nosotros se nos dio con muchísima anticipación, y aparte por algo se quedó Jesús aquí. Entonces, por eso yo pienso que esta situación es un experimento muy fuerte que están haciendo con nosotros, pero pues se vale, ¿no? Nos crearon, nos hicieron, nos están dando la información cómo debemos portarnos, qué debemos de hacer, y ya depende de nosotros si la tomamos o no. A mí en lo personal lo que dice el libro de Urantia me tiene a mí cautivado, porque me hace lógico todo. Me hace lógico, me hizo entender cosas que no entendía, no le encuentro yo de alguna manera problema, dada mi forma de pensar y de ver las cosas, pero sí es sumamente difícil, pero a la vez pues nos dan una justificación de por qué están las cosas así. Y para mí es algo admirable, y hay muchos puntos que en este planeta se han brincado y que nos los han hecho de manera diferente. Por ejemplo, lo que decía en su momento, que el Maestro Jesús se quedó, y esa información que les repito yo, no lo tengo a la mano, pero si quieren después se los busco con detenimiento, donde dice que ciertas informaciones que nosotros ya tenemos deben de llegar hasta las etapas de luz y vida, y nosotros las tenemos mucho antes de tiempo, y eso es maravilloso. Por eso es tan difícil de entenderlo. Muchas gracias, Silver. Adelante, Carlitos. Gracias, Flor. Y gracias a todos ustedes por su participación, su asistencia, siempre de gran utilidad. Todo lo que comentemos, todo lo que preguntemos, pues para eso estamos aquí, para aprender entre todos. Y entonces los invito al próximo jueves, el documento 130, que ya vamos a leer concretamente ese viaje a Roma, hecho pues por Jesús y ganó de Iganit. Y está bastante bonito, muy interesante. Así que nos preparen maleta, porque el próximo jueves vamos a viajar hasta Roma y vamos a acompañarlos a ver qué tanto aprendemos en ese viaje. Hasta entonces, y pues feliz noche, feliz fin de semana, que estén muy bien, que estén Muchas bien. Muchas gracias, bendiciones a todos. Gracias Una por maleta espiritual. Así es, sí. Gracias. seguir aprendiendo.